Dice aquí en esta versión que usaré, la SBT, Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Esta es nuestra predicación 16 de la serie consecutiva y expositiva. Y dice así el texto. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez dice: yo le seré padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Amén. Titulamos esta enseñanza La superioridad del Hijo sobre los ángeles. La superioridad del Hijo sobre los ángeles. Hemos estudiado los primeros 4 versos y hemos visto unas declaraciones impresionantes acerca de la identidad del Señor Jesús. Y pese a la grandeza de esas declaraciones que ha hecho el apóstol acerca de Cristo, en tan solo 4 versículos, al Espíritu Santo le plació guiarlo para que fuera más explícito en cuanto a la superioridad de Cristo con relación a los ángeles. Con el versículo 4 se lo puede leer y uno pudiese pensar que con eso basta para ya decir que Cristo es más excelente y superior que los ángeles. Además de todo lo que hemos dicho, vimos las 7 características divinas que tiene Cristo como heredero, como sumo sacerdote de sacrificio perfecto, como creador y Dios todopoderoso. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora hubiese bastado humanamente, pero al Espíritu Santo le plació guiar al apóstol para que fuera más específico. ¿Por qué? Porque resulta que en aquellos días algunas vertientes del judaísmo habían impuesto una veneración muy particular a los ángeles. De hecho, todavía hay sectas que se dedican a estudiar los ángeles. Hay ramas del catolicismo romano que le rinde culto a los ángeles, ramas de la nueva era, ramas de algunas culturas orientales. Mejor dicho, el paganismo que antes colocaba a los ángeles en un pedestal de idolatría sigue estando. Y resulta que esas malas costumbres estaban afectando a los hebreos. Claro, pues siendo judíos de raza, algunos de ellos estarían quizás siendo tentados a reconsiderar, de tal forma que algunos de estos podían decir que Jesús era un ángel. Y aún todavía hay sectas que dicen eso. La secta de los testigos sin Jehová aseguran que Jesús es un ángel. La secta adventista dice que Jesús es el arcángel Miguel. Y así sucesivamente vemos que ha sido un problema histórico que ha hecho daño a la iglesia de Cristo. Entonces, estos versículos son imprescindibles para que los hebreos y nosotros le demos la plena gloria a Cristo y coloquemos a los ángeles en el lugar que les corresponde. Les debemos respeto
porque se acuerda lo que estudiamos en segunda de Pedro, que decía que solamente los falsos maestros, que son como bestias irracionales, hablan en contra de las autoridades superiores. O sea, son los falsos maestros, los herejes, los que insultan a los demonios, los que hablan contra los ángeles, los que le dan orden a los ángeles. Bueno, dejémosle eso a los falsos maestros. Pero nosotros nos compete es hablar lo que la Biblia dice de ellos, nada más. No ir ni más allá, ni tampoco censurarnos de lo que la Biblia sí enseña. Bueno, estaremos enseñando esa enseñanza, valga la redundancia, en 2 puntos. Primer punto, la visión bíblica de los ángeles. Y en el segundo punto estaremos viendo el contraste con el Hijo. Bueno, primer punto, la visión bíblica de los ángeles. Versículo 5. La parte A dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hermanos, los ángeles son las criaturas más cercanas a Dios en este momento. Usted puede mirar Isaías 6, Apocalipsis 7, y los va a ver rodeando el trono de Dios. Usted puede leer Lucas 1, puede leer el libro de Daniel, y puede ver a los ángeles como servidores del Dios Trino a manera de mensajeros. Y precisamente por eso, es más, por el simple hecho de estar tan cerca de Dios literalmente, ya eso los coloca en una categoría muy por encima de nosotros, de los seres humanos y más, pues, pecadores, caídos. La cuestión es, ¿y si comparamos a Cristo con los ángeles, qué tenemos? Bueno, efectivamente, los ángeles están muy por encima de nosotros los pecadores, pero no así para con el Hijo. Con esto en mente, el apóstol hace una serie de preguntas. Eso se llaman preguntas retóricas. Las preguntas retóricas es cuando uno hace una pregunta y la respuesta es obvia. Por ejemplo, dice, ¿a cuál de los ángeles? ¿Sí? Es una pregunta como diciendo a ninguno. Pero es tan directo que él dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Agrega el jamás como diciendo un no rotundo con exclamación, subrayas, retenido, bueno, mayúsculas, como quiera verlo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? No, nunca. La única pregunta, es más, todas las preguntas de aquí en adelante es no, 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 no. Pero en el versículo 14 es una pregunta que sí se responde con un sí. Ahorita lo estaremos mirando. Solamente la última es la que se responde con un sí, y eso porque el mismo apóstol lo coloca así, pues, de manera retórica, ¿no? Bueno, él habla de esta forma porque quiere hacer ver a los creyentes, a esos creyentes que habían sido infectados por una curiosidad malsana del mundo espiritual. Hoy día, con el movimiento neopentecostal, eso es algo que surgió en este siglo realmente, así ya más escueto y que crece como plaga. Esa tendencia de hacer guerra espiritual, una guerra espiritual ficticia e infantil, de gritar y tirar cosas contra el aire, contra el piso, con manchar las paredes con demás cosas. Bueno, todas esas tendencias vienen de una pésima angelología. La angelología es el estudio de los ángeles bíblicamente, teológicamente. Lo que pasa es que este tipo de falsos maestros saben más de los ángeles que la misma Biblia. Es muy interesante porque la Biblia casi no nos da tanta información y uno puede encontrarse con libros de esas personas que son enormes. Y cuando uno examina, son gente con trasfondos de brujería, de magia, de hechicerías, de nueva era. Entonces ya uno entiende de dónde es que sacan tanta información realmente. Hasta el satanismo tiene influencia en esas cosas. El caso es que si algún creyente o alguno entre nosotros tiene curiosidad por cómo funciona, cómo son, qué hacen los ángeles, en dónde están, bueno,
Mire su Biblia, no vaya más allá. No es necesario ir más allá. Si quiere saber algo importante de los ángeles, ¿sabe qué es lo más importante que es saber de los ángeles? Es esto, que no son hijos de Dios. No son hijos de Dios en el sentido en que lo es Cristo, ni siquiera en el sentido en el que lo somos nosotros. ¿Cómo lo es Cristo? Bueno, ya lo estudiamos, el Hijo. Cristo es el unigénito, significa que tiene la misma esencia del Padre, consustancial. Eso ya lo vimos. Por eso Cristo es el unigénito, no hay otro que tenga esa esencia divina. Solo Cristo es el Hijo de Dios, en el sentido pleno, absoluto de la palabra. ¿Y nosotros cómo somos hijos? Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, somos hijos por adopción. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, éramos condenados, pecadores, criaturas caídas, pero por medio de la fe el Espíritu Santo nos convirtió en hijos de Dios. Sí, o sea, fuimos adoptados como tal. Pues ni siquiera los ángeles son hijos de Dios en ese sentido, porque el Evangelio fue dado ¿a quiénes? A los seres humanos, no a los ángeles. Ninguno de los ángeles caídos se puede arrepentir, porque el don del arrepentimiento se le dio ¿a quiénes? Solamente a los seres humanos escogidos. O sea que no hay ningún ángel que haya pecado que se pueda volver hijo de Dios. Ni siquiera los ángeles que no pecaron son hijos de Dios. O sea, si usted tiene claro eso ya, eso es suficiente. La suficiente angelología que necesita todo cristiano es esa. Entender que los ángeles son creaciones de Dios, seres espirituales que no son hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia de los ángeles? Hoy, pues, sería una predicación sobre ángeles. Interesante. Por lo menos en esa primera parte. Bueno, el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, ¿quién? Dios. ¿Qué dice Dios de los ángeles? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En la palabra, Dios describe a los ángeles como espíritus. ¿Qué más? Como ministros. ¿Y qué más? Como llama de fuego. Son descripciones que se les da de los ángeles. ¿Qué son esas tres cosas? Un espíritu, o sea, un ministro, o un sirviente, un fuego. Bueno, él usa esos términos, el escritor inspirado por el Espíritu, y Dios describe a los ángeles de esa manera así, para mostrarnos que los ángeles son meras criaturas. Son creaciones sometidas al servicio de Dios. Y aunque son prácticamente sirvientes de Dios, han sido dotados de un poder sobrenatural. ¿Un poder sobrenatural para qué? Para cumplir las órdenes que reciben de Dios. Podemos verlo ahí en ese versículo 7. Ellos pueden actuar como ráfagas de viento, pueden tener un fervor comparable al fuego cuando Dios les da una orden. Prácticamente pueden volverse viento, volverse fuego, tomar forma humana, como vemos en la Biblia varias veces. Mejor dicho, todo lo que Dios ordene, ellos hacen, están dotados para hacer lo que sea necesario para obedecer a Dios. Pero apenas acaban su tarea, vuelven a Dios como humildes y obedientes sirvientes. Anote estos textos. Salmo 104, 4. Y leamos Salmo 103, 20. Dice, bendigan a Jehová, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan a Jehová ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. ¿Sí? Ahí están
los ángeles, poderosos, fortalecidos para obedecer la palabra. Hasta mismo Satanás, como sabemos bíblicamente, usa el poder que tiene como ángel para obedecer lo que Dios le permite que haga. Bueno, el hecho de que la palabra dice, el que hace a sus ángeles espíritu, demuestra que Dios los usa, los envía constantemente, que son criaturas, que así como el fuego, como el viento, son criaturas que cambian, son mutables, o sea, no son seres inmutables. En cambio, el Hijo, como veremos ahorita, sí es inmutable. ¿Qué más dice la Biblia sobre los ángeles? Bueno, ahorita les decía que lo principal es que usted entienda que no son hijos de Dios, pero aquellos que provienen de tradiciones dispensacionalistas o del pentecostalismo, sabemos que fuimos enseñados en ese tiempo de que los ángeles son hijos de Dios y se basan en Job para decirlo, ¿no? Job 1, por ejemplo, dice, vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, ¿se acuerda? Y entre ellos vino Satanás. Entonces utilizan ese pasaje para decir que los ángeles son hijos de Dios. Y bueno, eso lo conectan con Génesis 6 bueno, y demás cosas que son más bien ajenas a la interpretación histórica. ¿Por qué entonces en Job 1 dice hijos de Dios, hablando de ángeles? Todos entendemos que son ángeles, nadie está en desacuerdo. Bueno, hay que notar por lo menos dos cosas con esa declaración que está en Job 1. Primero, los llama hijos de Dios allá, especialmente en Job 38:7, se puede verlo, como una forma de decir que fueron las primeras criaturas hechas, los primeros seres creados. En Job 1 dice que vinieron y se presentaron ante el Señor, o sea, eso resalta que son excepcionales en gloria entre todas las criaturas. Ni el leviatán o behemoth o el ser humano o la ballena azul, lo que usted quiera, no se comparan a lo glorioso que son estas criaturas que son los ángeles. Y por otro lado, también debe notar que el que llama hijos de Dios a los ángeles es el escritor de Job, es decir, Moisés. Pero Dios no es el que les está diciendo, hijos míos, tal cosa. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿me hago entender? Se les describe como hijos de Dios porque francamente no había otro término, otra expresión que pudiese describir qué tipo de seres eran esos que estaban ahí. Bien, es más, en otros versículos de la Biblia, por ejemplo el Salmo 29:1, se les describe como dioses. Es que la palabra dioses en hebreo, Elohim, se puede traducir como dioses o como poderosos. Entonces se le llama a los ángeles dioses, pero en el sentido de que son seres portentosos, ¿sí? Poderosos. Puede ver eso mismo usted en Salmo 89:6. Básicamente resalta sus capacidades sobrenaturales, como lo que leímos ahorita, que se hacen vientos, hacen fuego, mejor dicho, lo que sea necesario para obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué más dice la Biblia de los ángeles? Bueno, en distintos textos uno los ve como guerreros. Por ejemplo, en Isaías 37, cuando un ángel destruyó a 180,000 soldados, uno solo, en una noche, bueno, eso vemos sus capacidades bélicas. Salmo 89:5 los describe como santos, son santos. Daniel 4:10 los describe como vigilantes. Pero hay una descripción que sobresale por encima de todas las demás. Y es servidores, sencillamente. Miren todo lo que hemos visto. Lo estamos viendo con capacidades sobrenaturales, lo estamos viendo como poderosos hasta que se les aplica la palabra dioses, lo estamos viendo como santos, como guerreros, mejor dicho, pero no dejan de ser servidores. Eso debería ser lo que más resaltaría a la gente, ¿no? En vez de inventarse cultos a los ángeles.
Como sea, hermanos, el Espíritu Santo quiere mostrarnos, a la luz de Hebreos 1, que nunca jamás Dios ha sido llamado Padre de ángeles. Nunca. Tampoco jamás un ángel se ha dirigido a Dios como Padre. Eso es lo que debemos anotar. Es lo más importante. Volvamos a Hebreos, versículo 14. Y si usted quiere una definición bíblica, teológica, de lo que es un ángel, aquí está. Y mira lo que les decía, que esta es la única pregunta que se responde como sí. Porque el autor la escribe de esa forma. Dice, no son todos espíritus servidores, o sea, así dando a entender, obligando a que la gente diga, sí. Ahorita colocó el jamás para obligarnos a decir no. Y ahora nos obliga a decir sí. Dice, no son todos espíritus servidores enviados. ¿Qué es un ángel? Espíritu servidor enviado. Eso es un ángel. Dice, para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Mire eso tan impresionante. Hasta ese punto son servidores de Dios. Y por lo tanto están por encima de nosotros por la gloria que poseen. Pero el apóstol es como si dijera, y aquellos que están trastabillando, titubeando, a punto de caer en un culto a los ángeles, dense cuenta que no merecen la gloria como criaturas que son, y ni siquiera porque ellos no solo son servidores de Dios, sino que también son servidores del pueblo de Dios. Los ángeles solo son espíritus servidores enviados y sirven al Dios Trino. Bueno, y aquí el apóstol añade un beneficiado más del servicio de los ángeles. ¿Quiénes? Los cristianos. Los cristianos. Entonces también es falsa esa enseñanza que dice que todas las personas tienen un ángel. Es falso. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritus, ¿qué dice ahí? Servidores, dice enviados, o sea, todo el tiempo Dios los está mandando, ¿sí? Pero no a todo el mundo, no a favor de todo el mundo. Primero, para cumplir sus propios planes soberanos, sí. Y segundo, ¿para qué? ¿Qué dice? A favor de los que han de heredar la salvación. De los que han de heredar. ¡Wow! Piénselo. El ministerio angélico incluye a los que han sido regenerados ya, pero también incluye a los escogidos que no han llegado a la salvación. Eso explica cómo fuimos nosotros guardados tantas veces, hermanos, antes de conocer a Cristo, ¿o no? Habían ángeles protegiendo a los que han de heredar. O sea, Dios es el único que tiene el decreto de predestinación, el único que sabe. Pero Él ha enviado a los ángeles para proteger a aquellos que, aunque no han llegado a la fe todavía, van a llegar en su momento. Ellos, hay ángeles que los guardan, porque ningún alma escogida se va a perder. Tienen ángeles que no van a permitir que en los 1000 diablos los maten, o los hieran, o mejor dicho, no. ¿Ven? Tanto los creyentes como los que serán creyentes gozan de la protección de los ángeles por orden de Dios. No tuvo que la mamá o el papá decir, Padre, oh Dios, activo ángeles sobre mis hijos, por favor, Arcángel Miguel, ven con tus alas y cúbrelo, Arcángel Gabriel, usa tu espada. Nada de esos paganismos se tuvieron que usar porque es Dios el que da la orden. Ningún ser humano le da orden a los ángeles porque hay diferencias de categorías. Como un cabo dándole orden al general. O un secretario allá de la oficina de los papeles regañando al teniente. No, en el reino de los cielos hay orden, jerarquías, rangos. Se respeta todo eso. Solamente las sectas son las que pasan por encima de esos órdenes en su ignorancia atrevida. Así que, hermanos, los cristianos son las únicas personas bajo el cielo que gozan de la obra de los ángeles.
Y por eso tampoco merecen gloria de nosotros. Porque nos protegen, nos guían, nos ayudan, pero eso significa que nos están sirviendo. Y uno no va a adorar a quien le sirve. Uno le sirve al único que merece adoración, ¿me hago entender? O sea, ni siquiera, es más, eso resalta el que no pueden ser dignos de adoración, porque hasta nos sirven a nosotros. Eso significa que cuando llegamos a la fe en Cristo, es como si restauráramos por lo menos en cierto grado la dignidad. Ya no estamos así tan por debajo de los ángeles, porque los ángeles nos están sirviendo. Bueno. Bien, en este primer punto vimos lo que la Biblia enseña de los ángeles. Esto que vimos es un resumen de la angelología cristiana de 20 siglos. Ya. No tuvimos que escribir un libro tipo enciclopedia. Porque no es nuestra prioridad estudiar a los ángeles. Si usted quiere escribir un libro tipo enciclopedia y estudiar, dedicar toda su vida, estudiamos a la persona de Cristo. Y no nos alcanza, literalmente no nos alcanza. Vimos en ese primer punto que los ángeles son criaturas cambiantes, sirvientes de Dios Trino, sirvientes de los escogidos, ¿sí? Son poderosos, son santos, ¿cierto? Son guerreros, pero siempre servidores. Y Dios nunca es papá de ángeles. Bueno, segundo punto. El contraste con el Hijo. (5b) dice: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez dice: yo le seré padre y él me será hijo. ¿Se acuerdan? Dijo: ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Bueno, esas dos palabras, esas dos citas bíblicas que usa son las del Salmo 2:7 y segunda de Samuel 7:14. Ambos son versículos mesiánicos. Es decir, tanto judíos como cristianos entendieron que esas citas bíblicas estaban hablando de Cristo. Hasta la cita de Samuel también. Miremos el verso 4. Dice: hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Recordemos eso, ¿no? Al contrastar al Hijo con los ángeles, recordamos que previamente el autor ha dicho que Cristo heredó más excelente nombre que ellos, cuando fue exaltado a la diestra del Padre. Es decir, que Cristo se hizo un poco inferior a los ángeles cuando se hizo hombre, ¿se acuerdan que lo vimos? Pero cuando fue exaltado y ascendió a los cielos, heredó un excelente nombre que ellos, más grande que ellos, siendo hombre, hombre glorificado, porque en los cielos el que está sentado a la diestra, ¿quién es? Dios hombre. ¿Bien? Pero démonos cuenta, solo Jesús es hijo del Padre en esencia, y habíamos dicho otra cosa, en herencia, porque dice heredó, ha heredado un nombre más excelente, heredó. Y sí, solo la palabra llama hijo en las escrituras a Cristo. Ni siquiera Miguel, ni siquiera Gabriel poseen esa dignidad. Bueno, versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios. Miren, por si fuera poco, Cristo tiene un nombre más excelente, una identidad más grande como Dios que es. Y para que sea así bien directo, no solamente son servidores, sino dice que el Padre le ordenó a todos los ángeles que adoren a Cristo.
¿cómo vamos a comparar a Cristo con un ángel si no solamente le sirven, sino que lo adoran? El término griego que se usa acá de adorar significa postrarse para rendir homenaje, para rendir respeto y para rendir adoración. O sea, no es un inclinarse como de que, hola, ¿cómo está? O como cuando un ciudadano saluda a un monarca de otro país, ¿sí? Como esa venia. No, es postrarse, inclinarse al suelo con adoración. Algo que si fuera Cristo otro, sería idolatría. Pero como es Dios, pues el Padre ordena que lo adoren. Y conste, ¿no? Dice, cuando fue introducido en la tierra, el Padre dio esa orden. Bueno, es difícil precisar a qué se refiere, pero les voy a decir solo una cosa. Es probable que se refiera a cuando Jesús nació en Belén. ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando Cristo nació en Belén? ¿Se acuerdan que estaban los pastores normal ahí esa noche y se aparecieron un montón de ángeles cantando y, uy, ¿qué? Y vino uno y les dijo, les traigo una buena noticia, nació el Mesías. Pues vamos a ver, ¿sí? O sea, estaban los ángeles adorando ahí que llegó el primogénito al mundo, ¿sí? Aún ese bebé en ese pesebre, entre esos pañales, era digno de adoración porque ese bebé es Dios. ¡Wow! Las huestes celestiales alabaron a Dios frente a los campos de Belén en la Navidad, en la primera y única Navidad. Así que Jesús no solo es superior a los ángeles, sino que es glorificado por ellos. ¿Cómo se atreven las sectas arrianas a afirmar que toda adoración que se dirija a Jesús es idolatría? El testigo sin Jehová le dice a usted, es que a Jesús se le rinde homenaje, pero no adoración. Porque el único digno de adoración es Jehová. Pues Dios mismo ordena a los ángeles y a nosotros que adoremos al Hijo, porque el Hijo también es Dios y punto. No solamente blasfeman contra Cristo, sino que desobedecen terriblemente al Padre, porque el Padre dio una orden y esa orden se cumple. Y no la quieren cumplir acá, bueno, Dios juró que los que están en los cielos y en la tierra y también debajo de la tierra se postrarán ante Jesús. Anota el texto, Deuteronomio 32, 43. Es un texto que está citando aquí el apóstol, aunque lo cita en la versión griega, en la Septuaginta. Sigamos adelante, versículos 8 al 10. Dice, 8 al 9 leamos, dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando Dios habla de los ángeles, ¿cómo les dice? Espíritus, ministros, llamas de fuego, ¿cierto? Y cuando habla del Hijo, ¿cómo le dice? Tu trono, oh Dios. Uf, léalo. 8. Dios le está diciendo al Hijo, Dios. Léalo otra vez. Cuando el Padre habla del Hijo en su palabra, ¿qué dice? Le declara su realeza, su divinidad, su eternidad, porque dice desde el siglo y hasta el siglo. Su santidad, has amado la justicia, le dice el Padre al Hijo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Le dice su autosuficiencia. Eso lo habla el Padre del Hijo.
Eso está en el Salmo 45, 6 al 7. Todos esos atributos, hasta el Padre se los reconoce al Hijo. Son atributos que reiteran la deidad del Hijo. Y por si fuera poco, dice allá en el mismo texto, por lo cual te ungió Dios. ¿Quién ungió a Cristo? No, es que Jesús no fue ungido con aceite. Pero Dios ungió a Cristo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Solo Jesús fue ungido por el Padre. Y es maravilloso ver aquí que el apóstol añade esa frase, dice, más que a tus compañeros. O sea, la coloca adrede, está hablando de los ángeles, más que a tus compañeros. O sea, si alguien quiere insistir, no, hasta la unción de Jesús está por encima de los ángeles. El nombre y la unción. Anote ese texto, Juan 3:34. Cuando habla de unción, recordamos lo que vimos especialmente la semana pasada, y es que Cristo es profeta, sacerdote y rey. Pues bien, la unción de Jesús como Mesías fue más noble y plena que cualquier ángel. Solo Cristo fue ungido como Mesías. Jesús es el Mesías, Jesucristo, Jesús es el ungido. Ningún ángel fue profeta, sacerdote ni rey. Y Cristo es las tres cosas a la vez. Y démonos cuenta, ¿no? Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermano, hasta cuando Jesús era humano, era así. Incluso en su naturaleza humana, Jesús demostró su perfecto amor por la justicia y su odio por el pecado, siendo como nosotros. Satanás lo tentó, lo reprendió. Pedro lo tentó, mejor dicho, la gente lo tentaba, él los reprendía. Decía, ¿quién de ustedes puede señalarme de pecado? Nadie. Hasta en su humanidad, más excelente, más ungido que los ángeles. Y mire esto, hermano, mire el verso 10. ¿Qué más sigue diciendo el Padre del Hijo? Tú, oh Señor. El Padre le dijo a Jesús, Dios. Y ahora el Padre le dice a Jesús, Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra, ¿se acuerdan? Salmo 110. Respecto a la deidad de Cristo, las Escrituras describen al Hijo como fundador de la tierra. Dice, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién hizo eso? El Hijo. Dios le está diciendo al Hijo, tú fundaste la tierra. ¿Qué más dice? Y los cielos son obra de tus manos, le dice el Padre al Hijo. O sea, las Escrituras describen al Hijo como fundador de la tierra y hacedor de los cielos. ¿Quién hace eso? Dios. Luego dice en el principio, o sea, dando a entender que Él ya estaba. No es una criatura, ya estaba. Preexistente. Y le dice Señor, un título que pues obviamente es divino. Salmo 24:1, un texto muy hermoso, conocido. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién es? Es Cristo. Ese es Cristo. Pero démonos cuenta, los ángeles son cambiantes como el fuego o el viento. Mire el 11 de Hebreos 1. Ellos perecerán. ¿Quiénes? ¿Ellos quiénes? Los cielos y la tierra. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un manto los envolverás y serán mudados. Mas tú eres el mismo y tus años no acabarán. Wow.
Los cielos y la tierra fueron creados por el eterno Hijo de Dios, pero no comparten la eternidad del Hijo de Dios. Porque los cielos y la tierra son temporales, cambian, tienen años. Incluso los ángeles o nuestras almas, aunque son inmortales en el sentido de que son espíritus eternos, o por lo menos que tuvieron, mejor dicho, tuvieron un comienzo. No van a tener un final, pero tienen un comienzo. Incluso las almas de los seres humanos o los ángeles que son inmortales tampoco son eternos porque tuvimos un principio, pero solo el Hijo es eterno. Bueno, un día esta creación será cambiada, será renovada. El universo perece, el universo envejece, pero Cristo permanece para siempre. Entonces está diciendo que el Hijo es Dios inmutable. Otro atributo que solamente le pertenece a Dios, también lo tiene el Hijo. Impresionante. Y por si fuera poco, dice que Cristo es el que envuelve y muda el mundo como si fuera un manto. O sea, como decíamos en las enseñanzas anteriores, es con la palabra de Cristo que todas las cosas subsisten. Bueno, si Él quisiera, Él podría enrollar todos los cielos como si fuera un manto, en el sentido de dejar de sostenerlos y que cambien para siempre. Todo será mudado, pero Jesús es el mismo, sin principio ni fin de años. Leamos Isaías 51:6. Y anote esos otros textos. Salmo 104:5 y Salmo 102:25 al 27. Y leo Isaías 51:6, dice: Alcen a los cielos sus ojos y miren abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Volvamos a Hebreos. Dice: Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Vuelve y lo hace, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Todas las preguntas eran no, 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 no. Solo la última, la del 14, es la de sí. Y esta última pregunta se cierra con broche de oro la descripción que se hace de Cristo. Y miren, todo lo que hemos visto, hermano, ya sería más que suficiente, pero es que al Espíritu Santo le place guiarnos al Hijo, mostrarnos la verdad que es en Jesús. Nos ha mostrado las 7 características divinas del Hijo. Y aquí, a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento, Isaías, Salmos, Deuteronomio, ha mostrado que Jesús es inmutable, es eterno, es el Señor, es, mejor dicho, ama la justicia, todo eso divino, que es Dios. Pues cierra con broche de oro y nos dice algo más. Cristo es más superior, excelente, altísimo sobre todos los ángeles, hasta en el sentido de que solamente Él fue invitado por el Padre a sentarse a su diestra. ¿O a cuál de los ángeles le dijo Dios, siéntate a mi diestra? ¿Se dan cuenta? O sea, solo Cristo fue invitado por el Padre a sentarse. Y por si fuera poco, más todavía, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién va a derrotar a los enemigos a Cristo? El Padre. ¡Wow! Salmo 110:1, anótelo. Esa es la cita que está usando el apóstol. De hecho, es el texto de Salmos más citado en todo el Nuevo Testamento. Por estrado de tus pies, así se colocarán todos los enemigos
bajo los pies de Cristo, como si fueran una tarima, dando a entender que triunfó sobre todo, sobre todos. Ese es Cristo. Habrá quedado clarísimo para los hebreos que los ángeles no merecen gloria. Nada. No hay ni comparación. Cristo es por encima de todo. Los ángeles son reales, están a nuestro servicio. Poderosos, gloriosos, santos. Dice que cuando un ángel se le presentó a Daniel, Daniel quedó sin fuerzas. Sí, es que son impresionantes. Ezequiel quedó estupefacto, en shock, cuando vio a los querubines. Sí, ya. Ninguno. Cuando Juan el apóstol iba a adorar a un ángel, el ángel dijo, no, no, no. Adora a Dios. Yo solamente soy un consiervo. Entonces, con esto queda en jaque mate toda curiosidad malsana de los ángeles, toda tendencia pagana a querer revisar los secretos angelicales y demás cosas. Es que quiero saber cuál es el nombre de mi ángel, es que quiero hacer una mándala, un dibujo para ver cómo son. O sea, todas esas cosas solamente la practicaría alguien que no conoce a Cristo. Para terminar les digo dos conclusiones. Primera, la tarea de los ángeles tiene gran importancia en la historia de la redención. No solamente nos protegen. En la Biblia los vemos atacando a los impíos, trayendo plagas, defendiendo al pueblo de Israel. Ellos fueron los que entregaron la ley a Moisés. Dios se la entregó a Moisés, pero por medio de ángeles. ¿Sí? Pero ninguno de ellos ha ubicado jamás un lugar en el trono celestial. Mientras el Hijo está sentado regio a la diestra de la majestad. Dese cuenta, el Hijo está sentado a la diestra. Los ángeles permanecen eternamente de pie ante Él. Dispuestos, atentos, ¿cuál orden va a dar mi Rey? Dispuestos, atentos, siempre diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Dios nunca les ha dado ni les ha prometido recompensa o rango alguno a ningún ángel, jamás. Pero al Hijo, siéntate a mi diestra. Tu trono, oh Dios, tú, oh Señor. Segunda conclusión. En resumen, en tanto que el Hijo de Dios es coigual al Padre, creador y sustentador junto al Padre, los ángeles son sirvientes y adoradores suyos. El Padre honró al Hijo por encima de cualquier criatura. De hecho, declaró que su trono es eterno. Y bajo ese trono eterno, toda potestad está subyugada. Los ángeles son seres creados por el Hijo. El Hijo los creó. Subsisten por la voluntad del Hijo y los ángeles le sirven al Hijo porque el Hijo es su Dios. Los ángeles no son herederos de Dios, no gobiernan nada, solamente sirven a aquel que sí lo gobierna todo. Jesús es el Señor. Amén. Oremos.